Y vamos a comenzar en un minutito más que terminan de ingresar todos. Faltan todavía 10 personas. De todas maneras, les voy a pasar el enlace para que se registren en la asistencia. Y también voy a sacar fotografía de los que están ingresando en este momento. Buenas Ah, tardes, todos. buenas tardes. El grupo que pasa práctica conmigo más tarde ingresa por el mismo enlace, por favor, o directamente se quedan conectados. Bien, comencemos entonces. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que se ven las diapositivas. Se ven las diapositivas, ¿no? Sí, sí, Doc. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que es el aparato reproductor femenino. Ya tenemos que ir viendo el contenido de la pelvis. Por lo tanto, el aparato genital femenino y masculino, en ambos casos va a contener lo que son órganos reproductores internos y externos. Entonces, cuando hablamos de este aparato genital, la importancia o los objetivos que vamos a buscar es justamente saber cuáles son las estructuras que vamos a encontrar en este aparato. Dos, la función de cada una de estas estructuras. Tres, podemos ver también como objetivo
la relación que tiene con la parte clínica, específicamente en la fisiología y en la patología, ¿no? Porque podemos encontrar diferentes estructuras, podemos encontrar diferentes alteraciones. Entonces, vamos a ver que internamente, vamos a hablar primero de los órganos reproductores femeninos internos. Estos prácticamente se van a ir desarrollando desde la parte intrauterina hasta la edad, por ejemplo, donde empieza la menopausia y donde empieza a atrofiarse, ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras del aparato reproductivo va a tener también sus fases, que quiere decir que en la fase desde la niñez hasta la pubertad van a tener justamente su desarrollo en crecimiento. Desde la pubertad que comienza ya la adolescencia y la edad fértil como tal, que es aproximadamente hasta los 45 años más o menos, eh, existen ciertos cambios hormonales. Entonces debemos también ir relacionándolo con eso. Y después de la edad fértil empieza lo que es la menopausia, es decir, que estos órganos empiezan ya también a atrofiarse. Por lo tanto, vamos a ver que dentro de su estructura morfológica, dentro de su configuración externa e interna, va a estar compuesta por un órgano central que es el útero, dos órganos que van a ser justamente los ovarios, que son estos dos, que están tanto derecho como izquierdo en las partes laterales. Estos van a estar relacionados con el útero por medio de unos conductos que van a ser las trompas uterinas o de falopio. Y vamos a ver que este útero se va a continuar por medio de un cuello hacia el canal vaginal y este canal vaginal va a llegar hacia la parte externa relacionando justamente la vulva, que es parte del órgano reproductor externo. Entonces, anatómicamente lo vamos a encontrar en la cavidad uterina. Esta estructura va a formar parte del contenido de, eh, del contenido pélvico. Lo encontramos justamente por debajo del peritoneo inferior y va a estar también por detrás de la vejiga y delante del recto. En todas sus características vamos a ir nosotros entonces relacionando. Primero, estamos viendo que en esta imagen, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los ovarios. Los ovarios prácticamente son aquellas estructuras donde eh, se van a formar justamente los folículos. Estos folículos se los van a llamar los folículos de De Graaf, que significa que de estos cuatro, tres de ellos se van a atrofiar y van a reventar y dejan una cicatriz en las paredes de los ovarios. Y uno de ellos es el único que va a ser viable. Por lo tanto, al ir describiendo los ovarios, vamos a ver que son estructuras ovoides, tienen prácticamente una longitud de 3 a 3,5 centímetros aproximadamente y van a tener un ancho de 2 centímetros y un espesor obviamente también de 2 centímetros. Va a descansar justamente en un repliegue de tejido ligamentario que va a estar en relación justamente con dos ligamentos importantes que están en la parte lateral. Va a tener también diferencias tanto en las personas que no han tenido hijos como en las que sí. Entonces a esto nosotros vamos a llamar las mujeres nulíparas, es decir, que no se han embarazado, no han tenido un parto, y las multíparas, que son aquellas que no, que han tenido ya también varios embarazos. Esto es importante porque las características que tenga también en la parte de sus paredes va a estar regulado por esto. ¿Qué quiere decir? Que en su aspecto, en la pubertad, el aspecto de los ovarios va a ser liso,
todo lo que es su estructura va a ser uniforme y por lo tanto no va a tener esas cicatrices que normalmente encontramos. Dos, en la edad fértil vamos a encontrar esas cicatrices. ¿Qué significa? Que los folículos de De Graaf han reventado y esos son los que van a dar lugar justamente a la presencia de de las cicatrices en las paredes de estas estructuras por la ruptura de estas, ¿no? Luego en la menopausia los ovarios prácticamente van a empezar a hacerse más pequeños y se van a ir atrofiando porque ya no van a ser funcionales y por lo tanto tiende a disminuir en volumen, tiende a tener una apariencia lisa, más regular y esas cicatrices que aparecían en la edad fértil también van a ser menos notorias, más pequeñas. En cuanto a las relaciones que va a tener en las partes laterales de la pelvis, es decir, en las relaciones que tiene con otras estructuras de la misma, del mismo aparato, vamos a ver que, primero, los ovarios van a tener diferentes caras. Tienen una cara externa, una cara interna, tiene dos extremos, que va a ser uno superior y uno inferior, y va a tener también lo que es sus bordes. Entonces, vamos a hablar primero de la cara externa de estos. Se van a alojar en una fosita, que va a ser la fosa ovárica, es decir, que estos van a apoyarse en ese repliegue ligamentario y van a estar justamente fijados a este en su cara posterior. Por lo tanto, va a tener tres relaciones importantes mediante esta fosita ovárica. Uno va a ser el ligamento ancho, que lo vamos a encontrar aquí donde está recorriendo mi cursor. Es decir, que este ligamento ancho prácticamente va a tener una inserción en la cara externa de este ovario y va a tener una inserción en la cara lateral del útero, ¿sí? Lo encontramos acá. Dos, va a estar también relacionado con los vasos ilíacos externos, que significa que en la parte más lateral se va a relacionar justamente con las ramificaciones de lo que son las arterias y las venas ilíacas externas. Y tres, vamos a ver que se van a relacionar también con los eh, vasos hipogástricos y también con el uréter, ¿sí? Que significa que prácticamente este va a tender a apoyarse en la vejiga y su cara más anterior de, del útero, como también su cara, su borde anterior de este ovario o del ovario derecho e izquierdo, se va a relacionar con el útero que va a estar acá en la parte lateral. Entonces, estas estructuras van a dar justamente esos límites. Entonces, vamos a encontrar que el ligamento ancho va a estar por debajo y por delante del ovario. Los ligamentos, los vasos ilíacos externos van a estar por arriba de esta fosita y los vasos hipogástricos van a estar posteriormente. Otras características que vamos a ver es que se va a relacionar también con el peritoneo, que significa que cuando se relaciona con el peritoneo por debajo de este, va a estar en relación con la arteria umbilical, que la vamos a encontrar lateralmente y profundamente dentro de la cavidad eh, pélvica. Y también vamos a ver que tiene una relación justamente con los nervios y vasos obturadores. A su vez, va a tener una relación también con lo que es las arterias y las venas uterinas. En su cara interna, los ovarios en su cara interna se van a relacionar justamente con dos estructuras bastante notorias. Uno es el mesosalpinx, que lo vamos a encontrar acá, que es prácticamente un repliegue de un ligamento que va a unir y que va a ser un medio de fijación para el ovario y también para el ligamento de este ovario. Entonces, por debajo, fíjense donde estoy marcando con mi cursor, es el ligamento ancho, ¿sí? Este de acá abajo.
Por encima tenemos el mesosalpinx. Este mesosalpinx va a estar en relación también en la cara interna con el ovario y también va a estar en relación con lo que es una porción más externa de la trompa uterina. ¿Cuál va a ser esta? La porción del pabellón de la trompa uterina y también las fimbres que van a estar medialmente. Ahora, el extremo inferior del ovario se va a relacionar justamente a este nivel con un ligamento, que es el ligamento uterovárico. Este ligamento uterovárico va a fijar el extremo inferior del ovario a la pared lateral superior del útero. Entonces, se dice que este ovario va a tener justamente 4 medios de fijación, que van a ser el ligamento tubovárico, el ligamento lumbovárico o suspensorio y el ligamento uterovárico y el mesovario. ¿Cuáles van a ser estos? El ligamento tubovárico es justamente este, que va a relacionar justo la trompa uterina al ovario en su extremo superior. Luego, el ligamento suspensorio o lumbovárico es aquel que está más lateralizado y va a unir justamente el ovario a los vasos ilíacos o por la región donde están estos vasos ilíacos. Y el útero ovárico es aquel que va a fijar el otro extremo del útero hacia el borde lateral del útero. Y el mesovario prácticamente es un tejido que lo vamos a encontrar por debajo de este ovario, que va a ser un medio de fijación y va a ser un repliegue, un engrosamiento del mesosalpinx. Si yo vuelvo a las diapositivas anteriores, vamos a ver que este mesovario va a estar aquí, ¿sí? Es toda esta porción. Es decir, que aquí es donde encontramos nosotros ese repliegue o ese engrosamiento. Luego tenemos el lumbovárico. El lumbovárico es este, el que está saliendo justamente hacia la parte más lateral. Y dijimos que este es el suspensorio. También se lo va a denominar lo que es el ligamento infundíbulo pélvico. ¿Por qué? Porque va a relacionar el ovario hacia los vasos ilíacos y también va a dar una relación con el músculo psoas mayor. A su vez va a estar también relacionado con los vasos y nervios ováricos que van a irrigar justamente y van a inervar al ovario. El otro es el útero ovárico, que es este que está identificado con el número 3, que va a ir desde el ángulo superior de, del útero y también la pared lateral de este. Por lo tanto, sale de acá, de la pared lateral superior del útero y se va a insertar justamente en la parte inferior del ovario. Ahora, este mesovario que indicábamos acá, este que va a contener justamente los vasos ováricos, va a relacionarse con el ligamento ancho por medio de una línea de Farré. Esta línea de Farré es justamente el engrosamiento que estamos viendo acá y por lo tanto es un espacio donde este se va a relacionar uno con el otro, ¿no? Es decir, va a relacionar el ligamento ancho con el mesovario y este mesovario con el mesosalpinx. El borde posterior del ovario. El borde posterior prácticamente no tiene una relación, es libre y va a estar apoyada en la fosita ovárica y por lo tanto se va a relacionar por proximidad con los vasos hipogástricos y el uréter. El extremo superior, este extremo superior se va a relacionar con el ligamento suspensorio o lumbovárico, el ligamento tubovárico, que lo vamos a encontrar aquí donde está mi cursor, y también va a relacionarse con el mesosalpinx y con la extensión de la trompa. Todos estos van a rodear justamente este extremo superior.
Ahora, la siguiente parte de este aparato reproductor interno va a ser justamente la formación de las trompas uterinas. Las trompas uterinas se caracterizan más que todo por ser unos conductos que van a ir ensanchándose desde desde el ángulo superior del útero hasta llegar al extremo superior del ovario. Por lo tanto, va a tener aproximadamente una longitud de 14 centímetros. Como dice acá, normalmente podemos encontrarlo entre 10 a 14 centímetros, dependiendo también la edad o la fase en la que esté la mujer. Es decir, en la pubertad lo vamos a encontrar de unos 10 centímetros y en la edad fértil lo vamos a encontrar ya de unos 10 a 14 centímetros. Su diámetro va a variar. En la parte que está más proximal al útero, va a medir aproximadamente 3 milímetros de diámetro, pero a medida que se va alejando y se va volviendo distal, va a ensancharse cada vez más hasta formar una extensión cónica, la cual se caracteriza justamente por tener unos 7 a 8 milímetros de diámetro. Entonces, toda esta trompa uterina también va a tener sus porciones. La porción más pequeñita y más angosta va a estar dentro de las paredes del útero y por lo tanto es la más pequeña. Se va a llamar intersticial. Es el inicio de esta. Dos, vamos a tener la segunda parte, que es el istmo, que prácticamente es un estrechamiento de este conducto, es bastante pequeño, es bastante delgado en cuanto a su diámetro y se lo va a llamar istmo. Luego tenemos la tercera parte, que es sinuosa, es decir, que puede ser irregular, engrosada y va a tener un diámetro similar en todo lo que es su extensión. En el inicio, donde se está uniendo con el istmo, va a tener su primer ensanchamiento como si fuera una, ¿cómo les digo? Una ampollita. Por eso es que tiene el nombre de ampolla, ¿no? Este prácticamente es el más largo y se va a caracterizar justamente porque a este nivel es donde tarda más el óvulo desde su trayecto, desde el ovario hasta llegar al útero, ¿no? Luego la otra porción que tiene una característica cónica es el pabellón. Este pabellón se va a caracterizar por tener dos porciones. Una que es la parte del conducto como tal y otra que son las fimbrias. Las fimbrias prácticamente son extensiones que van a ayudar al movimiento del óvulo y a ingresar a este conducto. Entonces, cuando la mujer está en la fase de ovulación y el óvulo sale, es decir, se desprende, estas fimbrias empiezan a moverse como si fueran deditos. Entonces, ese movimiento es como un movimiento peristáltico, ¿no? Donde van moviendo el óvulo para que ingrese al conducto y luego este va a ir recorriendo todo el trayecto. Internamente, ¿cómo nosotros encontraríamos justamente esta trompa o este conducto? Vamos a ver que eh, vamos a comenzar hablando de la porción intersticial. La porción intersticial dijimos que está prácticamente dentro de lo que es la pared uterina. Eso quiere decir que va a estar en relación tanto con la mucosa del útero como con la porción muscular de este, es decir, el endometrio y el miometrio, ¿no? ¿De dónde a dónde va y cuánto mide? Va desde el ostium uterinum, que prácticamente es un orificio que vamos a encontrar a nivel de este ángulo superior. Tiene prácticamente 0,5 milímetros de diámetro, es bastante angosto y va a medir 1 centímetro de longitud. Este concluye en la pared externa o en la capa externa del útero y se va a continuar con el istmo.
La porción intersticial es importante porque es bastante angosta y a este nivel es donde pueden haber las obstrucciones, por ejemplo, de este conducto, tanto en la intersticial como en el istmo. Las obstrucciones pueden ser aquellas de causa infecciosa, pueden ser aquellas obstrucciones, por ejemplo, por una inflamación y hemorragia que puede haber a ese nivel, o también puede ser por la presencia de masas que van a estar en las paredes del útero que pueden comprimir justamente este espacio, este conducto. Luego el istmo. ¿De dónde a dónde va? Nace de la pared externa del ángulo del útero, ángulo superior del útero. Va a ser una continuación de la porción intersticial y va a tener un trayecto hasta llegar al primer ensanchamiento donde se une con la trompa uterina a nivel de la ampolla. ¿Eso qué significa? Que prácticamente su longitud es de 3 a 4 centímetros. Su diámetro va a ser de 3 a 4 milímetros y por lo tanto este va a tener una posición lateralizada de posterior a anterior. Después viene la porción de la ampolla. La ampolla es sinuosa, es decir, es irregular, es la parte más voluminosa, más larga de toda la trompa y por lo tanto esta va a tener prácticamente entre 7 a 8 centímetros de longitud y va a tener un diámetro de 7 a 8 también milímetros, en este caso de diámetro, y va a ser regular en toda su extensión. Este va a tener una posición anterior y por lo tanto va a terminar a nivel de el infundíbulo o a nivel de la porción cónica de del conducto, es decir, de la trompa uterina. Después viene la porción del infundíbulo o también llamada pabellón. Este pabellón se va a caracterizar justamente por que tiene una forma de cono y en uno de sus extremos tiene las fimbrias. Por lo tanto, se va a dividir en dos porciones. La porción infundibular y la porción fimbrial o de las fimbrias, que son a manera de dedos. Todo lo que está en relación, por ejemplo, con el inicio de esta ampolla va a ser abdominal, es decir, que se va a relacionar con la porción abdominal del tronco. Y la porción de las fimbrias va a ser más que todo uterina y por lo tanto se va a relacionar con el extremo superior del ovario. Entonces va a tener una extensión que se pega prácticamente acá y va a estar en relación con ese ligamento que va, perdón, que va a relacionar la, la trompa con el ovario, ¿sí? En cuanto a sus capas, vamos a ver que las capas de este conducto, al igual que en las otras estructuras, va a tener una capa externa que va a ser la serosa, que es peritoneal, es decir, que va a estar recubierta una porción de peritoneo, pero no en su totalidad. Va a tener una capa conjuntiva que va a ser igual a la submucosa. Luego vamos a tener una capa muscular y una capa mucosa. Acá tenemos que tomar en cuenta la capa más que todo muscular, porque la capa muscular va a ser aquella que va a ayudar justamente en el movimiento del óvulo, desde lo que son las fimbrias hasta llegar al útero, es decir, que va a tener una función mm, de similar al peristaltismo para que éste tenga movimientos, ¿no? Ahora el útero. Cuando hablamos del útero, prácticamente estamos hablando de aquel órgano importante donde vamos a tener la presencia en la parte fisiológica del producto, es decir, es importante en la gestación.
Luego tenemos justamente lo que es la presencia patológica, donde podemos hablar de la presencia de miomas, es decir, tumores que pueden estar en la pared de esta estructura, tanto en la pared, en el fondo, en el cuerpo, puede estar en el cuello, dependiendo las características de este mioma también. Podemos hablar de aquellas alteraciones como por ejemplo las metrorragias, donde el endometrio es bastante grueso, pero por una alteración hormonal, este va descamándose o eliminándose de forma continua. Hay algunas pacientes que tienen, por ejemplo, su ciclo menstrual y durante ese ciclo menstrual, es decir, la menstruación, va a haber alteraciones hormonales, donde no va a haber una limitación. Por lo tanto, de lo que tenía que durar 3 a 4 días, la metrorragia va a durar una semana, 2 semanas, haciendo justamente que la persona tenga una mayor complicación en cuanto a la parte sanguínea. Existen también alteraciones como la endometriosis, por ejemplo, donde también es un engrosamiento de esta capa y se va a caracterizar justamente porque eh, esa endometriosis, como es también una alteración hormonal, puede causar la presencia de endometrio engrosado, sangrante, durante sus menstruaciones van a salir coágulos o también puede aparecer lo que es la implantación de este en otras regiones de la cavidad abdominal, ocasionando también algunos sangrados, ¿no? Es decir, que sea fuera de la cavidad uterina. Por lo tanto, vamos a ver que este útero lo vamos a encontrar dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? Ya dijimos varias veces que va a estar en relación con la vejiga y va a estar en relación con el recto. Con la vejiga va a tener relación, uno, su cara anterior de esta estructura, con la cara superior de la vejiga. Luego vamos a ver que también anteriormente va a estar en relación con la cara postero inferior de la vejiga, pero relacionando más lo que es su cuello y el canal vaginal. Ahora, posteriormente, vamos a ver que este se va a relacionar con la cavidad abdominal como tal, especialmente con las asas intestinales, una porción de el colon sigmoides y también más posteriormente lo vamos a relacionar con el recto, ¿sí? Lateralmente va a estar en relación con las paredes de la pelvis y las estructuras vasculares y nerviosas que pasan a ese nivel, es decir, las arterias umbilicales, los vasos hipogástricos, las ilíacas internas, es decir, todas las estructuras que vamos a encontrar lateralmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la forma anatómica de este? Vamos a ver que el útero prácticamente va a tener una forma de cono, donde su base va a ser superior y su vértice va a ser inferior. Es un cono donde va a tener 1, 2, 3 y 4 partes. ¿Cuáles van a ser estas? Tiene un fondo uterino que está aquí en la parte más superior. Tiene un cuerpo. Este cuerpo va a presentar justamente unos estrechamientos que va a ser el istmo y ese istmo va a delimitar lo que es el cuerpo del cuello. Y el cuello prácticamente va a tener 3 porciones. Una porción que va a ser intrapélvica, es decir, que va a estar por dentro de la cavidad pélvica. Va a tener una zona de, eh, de conexión con el canal vaginal, que va a ser justamente la porción vaginal, y tiene una porción inferior que va a ser la intravaginal, es decir, que este cuello va a tener justamente una porción dentro de la cavidad pélvica y una porción dentro de la cavidad vaginal. En cuanto a sus dimensiones,
vamos a ver que va a variar el tamaño de este. Cuando estamos en la edad de la pubertad, prácticamente estamos hablando de un útero que va a medir ah, hasta 6.5 centímetros de longitud, puede tener un ancho en el cuerpo de 4 centímetros y en el cuello va a tener prácticamente la mitad de esta dimensión, ¿no? Es decir, de 2 a 2.5 centímetros y va a tener un espesor de 2 centímetros. Durante la pubertad y en aquellas personas que son nulíparas, es decir, que nunca se han embarazado, que nunca han tenido un parto, podemos encontrar estas mediciones. Ahora, en aquellas personas que ya están en edad fértil y que son multíparas, es decir, que ya han pasado por un embarazo, este útero va a ser un poquito más grande. Puede variar 0,5 centímetros o puede variar hasta 1 centímetro como máximo. Entonces, siempre lo vamos a encontrar dentro de la cavidad pélvica. Por lo tanto, en una multípara, la longitud de este útero va a ser entre 7 a 8 centímetros de largo. El cuerpo va a aumentar y va a medir 5 centímetros de ancho. En el cuello vamos a encontrar 3 centímetros de ancho y en el espesor, es decir, anteroposteriormente, vamos a encontrar justamente 3 centímetros de espesor. En cuanto a su consistencia, se dice que el útero normalmente tiene una consistencia blanda. eh, Sin embargo, vamos a ver que dentro de esa característica es bastante consistente, sus paredes son gruesas y vamos a ver que también es lisa. Las direcciones. La posición del útero va a también ayudar en la clínica, especialmente cuando hay la presencia de cólicos durante la menstruación, o también ayuda a determinar algunas alteraciones digestivas, algunas alteraciones urinarias según la posición que tenga. Entonces, nos vamos a basar en la dirección que va a adoptar este órgano frente a las flexiones que tiene. Normalmente, vamos a ver que este va a estar en flexión, que significa que el útero se va a inclinar anteriormente sobre la vejiga, pero su flexión va a ser a nivel del cuello uterino. Es decir, que todo lo que es el útero va a estar apoyado en la cara superior de la vejiga y va a tener justamente una flexión a este nivel donde está el cuello. Como estamos viendo en las imágenes de abajo, todo este es el útero, este es el cuello y aquí está el canal vaginal. Entonces va a tener justamente esta característica, pero normalmente vamos a ver que todo el útero en su mayoría, en la mayor parte de su longitud, va a estar en relación con la cara superior de la vejiga, ¿sí? Normalmente debería tener esta posición. Ahora, hay variantes respecto a esto, donde vamos a hablar de las retroversiones, vamos a hablar de las retroflexiones, las retrocesiones y las anteflexiones. Primero hablaremos de la parte normal. Podemos encontrar un útero en anteflexión o anteversión. ¿Qué significa? Anteflexión significa que todo el cuerpo uterino se va a flexionar o se va a inclinar hacia adelante sobre el cuello, ¿sí? Dando así un ángulo de 100 a 120 grados. Después de eso vamos a ver que prácticamente este puede ampliarse, ya dando justamente una posición de lo que es de retroversión de primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado prácticamente va a ser oblicuo, el segundo grado es longitudinal, es verticalizado, y el tercer grado es oblicuo posterior, que significa que prácticamente ese oblicuo posterior va a estar apoyado ya también a nivel rectal. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que puede causar estas variaciones? La primera
la retroflexión. ¿Qué significa? Que este útero se va a inclinar sobre sí mismo a nivel del cuerpo, pero en posición posterior. Significa que de la posición normal donde vemos el fondo uterino anteriormente, este fondo uterino va a estar posteriormente, es decir, que va a causar una compresión a nivel del recto, ocasionando justamente algunas alteraciones digestivas, como por ejemplo los estreñimientos, las hemorroides, por la misma compresión que va a causar acá. 2, tenemos lo que es la retrocesión, que significa que el cuello uterino va a estar más posteriorizado, va a estar más alejado de la vejiga y por lo tanto va a tener justamente esa flexión a nivel del cuello, pero va a estar posteriormente. Luego tenemos la anteflexión del mismo cuerpo, es decir, que va a tener la posición anterior, es decir, que el fondo va a estar anteriormente apoyado sobre la cara superior de la vejiga, pero la flexión no va a ser en el cuello, sino que va a ser a nivel del cuerpo, ocasionando también alteraciones ya también vesicales. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que podemos encontrar en estas diferentes posiciones? Uno, como ya dijimos, puede ser una causa adyacente de estreñimientos, de hemorroides, puede ser también causa de una incontinencia urinaria y también puede causar los cólicos menstruales, que son de gran importancia, ¿no? A ver, y la otra posición es justamente la anteversión, que también se la puede considerar normal. Sin embargo, la anteflexión es la que nosotros vamos a considerar como una flexión normal. En la anteversión, ¿qué significa? Que el cuerpo se va a inclinar hacia adelante sobre lo que es la vejiga y el cuello va a estar hacia atrás, dando justamente este, este eje donde donde va a haber las dos flexiones, ¿no? En la configuración externa, vamos a ver que el útero va a tener dos caras, tres bordes y tres ángulos. ¿Qué significa? Que va a tener una cara anterior y como está hacia abajo se llama cara antero-inferior, que va a estar en contacto o va a estar en relación con lo que es la cara superior de la vejiga. Tiene una cara póstero inferior que va a ser, póstero superior que va a estar hacia arriba y posteriormente relacionándose justamente con la cavidad abdominal y relacionándose con el recto. Tiene tres bordes. Van a ser los bordes laterales que van a estar en relación con el ligamento ancho y con el ligamento redondo que va a salir de acá. Y también va a tener justamente un borde superior que va a estar en relación con el fondo uterino. Y tiene tres ángulos. Tiene dos ángulos superiores, derecho e izquierdo, que van a estar en relación con las paredes laterales y el fondo uterino. Y va a obtener un ángulo inferior que va a estar en relación justamente con el canal vaginal. Ahora, el istmo. Se dice que es un área bastante estrecho y que se lo va a identificar justamente porque tiene una línea a ese nivel. Es la parte más estrecha justamente de esta estructura. Lo podemos encontrar aproximadamente a este nivel. Este istmo prácticamente es una porción de delimitación que nos ayuda a delimitar el cuerpo del cuello. Entonces, es importante porque va a dividir también el cuello en dos caras, una anterior, una posterior, y también en bordes que se van a ir a insertar en el canal vaginal en su parte interna. Estos bordes van a delimitar justamente y van a dividir el cuello en tres porciones, una que va a ser supravaginal, otra que va a ser vaginal y otra que va a ser la intravaginal. ¿Qué significa? Que este cuello
que está internamente dentro de la pelvis va a ser la supravaginal. El límite donde se forma justamente un repliegue de unión entre el conducto vaginal y el útero se va a llamar vaginal. Y por debajo de esta conexión vamos a tener lo que es el cérvix o la porción intravaginal. Hasta acá, preguntas que tengan antes de entrar a la configuración interna. Chicos, creo que voy a empezar a hacer preguntas, ¿eh? ¿Qué pasó, doctora? Estamos aquí. Ah, ya está bien. Les preguntaba, ¿tienen preguntas hasta aquí antes de entrar a la parte de la configuración interna? No, doctora. No, doctora. Ya. Bueno, entonces seguiremos. En la configuración interna del útero vamos a ver que está dada justamente por dos porciones, la parte del cuerpo que va a ser lisa y el cuello que va a ser rugosa. El cuerpo prácticamente va a tener lo que es, lo que es una porción triangular y lisa internamente. A medida que vamos bajando, donde está el istmo, que es justamente ese estrechamiento, y el cuello, vamos a ver que se van a formar internamente unos repliegues. Estos pliegues van a ser longitudinales y oblicuos. ¿Qué significa? Que es como si fuera la ramificación de un árbol, ¿sí? Donde tiene su rama y de la parte lateral de esta rama salen sus hojitas, una debajo de otra. Por lo tanto, vamos a hablar sobre esta porción que es importante. A este nivel vamos a ver entonces unos pliegues así, longitudinales, ¿sí? Esos pliegues longitudinales van a formar una eminencia, que significa que van a ser áreas irregulares y van a ser como salientes. De estos pliegues longitudinales van a salir estas estructuras que estamos viendo acá, que son como líneas oblicuas, que van a ser los pliegues palmeados. Estos, esta estructura en su totalidad va a dar una apariencia de un árbol, por eso es que se denomina el árbol de la vida. Y va a ser, se va a extender desde lo que es el istmo y el cuello hasta concluir en la parte más externa del cérvix, ¿sí? Este es el cérvix, por si acaso. Está justamente en la parte interna del canal vaginal. Ahora, dentro de lo que son las capas del útero. Las capas del útero prácticamente va a estar dada por una capa serosa, que va a ser la parte más externa y en este caso se va a llamar mesometrio. Es bastante delgada y va a estar en relación con, va a estar en relación justamente con lo que es el peritoneo en la parte superior, ¿no? Se va a relacionar con este. Dos, debajo del mesometrio vamos a encontrar el miometrio. El miometrio es bastante gruesito, se caracteriza por tener fibras longitudinales que van a ser las capas internas o longitudinales, la capa media o entrecruzadas y la interna que son las circulares. Las capas longitudinales o internas se van a encargar más que todo de dar esa, eh,
esa longitud normal en el útero cuando está involucionando. Es decir, que cuando una gestante da a luz, vamos a ver que el útero todavía está agrandado, ¿no? De lo que sea, de lo que ha aumentado de tamaño hasta unos 30, 34, 36 centímetros, tiene que volver a su tamaño normal, que es de 7. Entonces, estas fibras musculares van a ayudar justamente en eso. Van a estar a lo largo de toda esta estructura y van a ayudar justamente que el fondo uterino vaya haciéndose más pequeñito, ¿no? Ahora, las fibras entrecruzadas los vamos a encontrar justamente desde los ángulos hasta el cuello. Entonces, van a ser fibras que van a cruzarse de un lado a otro. ¿Para qué sirven estas? También para ir disminuyendo el tamaño de esta estructura en en todas sus caras, es decir, la cara superior, las caras laterales, ¿no? En conjunto con las fibras longitudinales. Y las capas circulares son aquellas que van a tener justamente esta posición, es decir, que pueden ser también oblicuas. Si yo quiero esquematizar eso, voy a ver que van a ver que las fibras longitudinales van a tener esta posición, ¿sí? Van a venir así. Luego van a venir otras fibras circulares en esta posición hasta llegar a entrecruzarse. Pueden salir de de un ángulo e irse a la parte inferior, o pueden salir también para llegar justamente a todo lo que es la parte lateral de esta estructura. Ahora, la importancia de las fibras circulares justamente va a ser la de dar o ayudar justo en las contracciones uterinas. ¿Cuándo podríamos encontrar eso? Cuando hay justamente el trabajo de parto, porque el útero va a empezar a contraerse para que el producto se acomode y encaje en la pelvis para luego ser expulsado. Luego vamos a ver que justamente estas, estas estructuras van a estar también de forma diferente en el cuello. Por lo tanto, todo lo que es la capa circular y longitudinal lo vamos a encontrar en toda la estructura, desde el fondo, cuerpo y cuello del útero. Sin embargo, las fibras entrecruzadas solamente las vamos a encontrar en el útero, desde el fondo hasta las paredes. En el cuello no las vamos a encontrar. Ahora, la capa más interna, que es el endometrio. Esta capa prácticamente es friable, es una capa que cada mes va engrosándose y luego se va eliminando. Y es la que se elimina justamente en los periodos menstruales. Ya dijimos que puede tener ciertas alteraciones, como por ejemplo la endometriosis, puede tener alteraciones como las metrorragias, o inclusive puede tener cierto tipo de atrofia donde no se va a generar mucho endometrio y por lo tanto también existen las amenorreas, ¿no? Todo esto va a estar justamente ligado a las alteraciones o los cambios hormonales que pueda tener la mujer en su etapa de fertilidad. Ahora, dentro de lo que es el útero, en toda su extensión, vamos a ver que también tiene sus medios de fijación, que van a ser los ligamentos. Al igual que en el ovario, el útero también tiene sus ligamentos como medios de fijación. Primero, vamos a ver que en la parte más superior tenemos justamente lo que es los siguientes ligamentos. Tenemos el ligamento útero-ovárico, que es este, que va a fijar justamente la parte superior y lateral del ovario, tanto derecho como izquierdo, desde el ovario hasta el útero, ¿sí? Desde esta pared lateral hasta hasta el extremo inferior del ovario. Dos, tenemos otro ligamento que va a estar justamente en relación con el ligamento ancho. Este ligamento
es uno que va a descender y es el ligamento redondo. Este ligamento redondo justamente va a ir hacia la parte anterior de toda esta estructura para dar también, para hacer un medio de fijación, ¿no? Luego vamos a ver que existe el ligamento ancho. Este es el más importante, ya que este va a recubrir justamente toda la parte lateral del útero, es decir, va a estar inserto en toda su cara lateral, va a estar por debajo de lo que es el ligamento útero ovárico, por debajo de el ovario, y prácticamente va a tener una forma de ala, ¿no? Y va a estar tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Y por debajo o detrás de este ovario va a formar un repliegue engrosado, que ya dijimos que ese repliegue engrosado va a ser parte de los ligamentos de fijación del ovario y que se va a continuar con el mesosalpinx. Y por último tenemos justamente un ligamento que va a ser el ligamento uterosacro. El ligamento uterosacro va a estar en la parte inferior, es decir, va a estar en relación con el istmo y con el cuello uterino, haciendo que esta porción del útero se relaciona con las vértebras sacras o con la porción sacra de la pelvis, ¿no? Es posterior. Ahora el canal vaginal. Este prácticamente se caracteriza por ser un conducto que se va a extender justamente desde el cuello uterino, donde está, donde está justamente el cérvix en la parte interna y externamente está la vulva, ¿no? Entonces, vamos a ver que eh, dentro de lo que es la cavidad pélvica, va a tener justamente una situación medial, una dirección postero-anterior, que significa que esta va a estar en relación con la vejiga, va a estar en relación con ¿cómo se llama? Con el recto, y va a estar también formando lo que es justamente los espacios que encontrábamos aquí, ¿se acuerdan? Que es justamente el espacio vesicuterino y el espacio de Douglas, que es posterior. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es su forma, tanto anterior como posteriormente, va a tener una forma aplanada. Inferiormente va a presentar el cérvix o también llamado el hocico de Tenca. Esta característica va, va a tener justamente un extremo inferior, un extremo superior. El extremo superior es el fondo uterino y el extremo inferior es justamente el cérvix, ¿no? Entonces, para ver todas estas características, eh, tenemos que delimitar. Primero, todo lo que es el conducto vaginal, en la parte superior, tenemos que encontrar justamente unos repliegues anterior y posterior. ¿Qué significa? Que anteriormente vamos a encontrar un fondo o un repliegue anterior
y vamos a encontrar justamente aquí un repliegue posterior. Entonces, toda la pared anterior de este canal vaginal va a ser un poco más corto y que prácticamente puede medir hasta 7 a 8 centímetros de longitud, y la pared posterior se va a extender un poco más, por lo tanto puede llegar hasta 9 centímetros de longitud y va a terminar justamente en ese repliegue posterior. Luego vamos a ver que acá en la parte central está justamente el cérvix. Ahora, también vamos a ver que en los extremos, en el otro extremo, que es el inferior, va a estar relacionado con la vulva por medio del himen. Ahora, ese himen justamente es una membrana que se va a unir a un tubérculo, que es el tubérculo de la vagina, que lo vamos a encontrar a este nivel. Entonces, si nosotros vamos analizando todo lo que es la estructura interna de este canal vaginal, vamos a ver que va a estar formado justamente por unos pliegues. Estos pliegues los vamos a encontrar de forma numerosa y van a formar crestas transversales en todo este trayecto, que se van a denominar justamente las crestas de la vagina. Luego, en la parte anterior de este conducto y posterior, vamos a ver justamente unas columnas que van a ser las columnas de la vagina. Estas columnas son poco notorias, sin embargo, se puede diferenciar por la coloración del tejido y por la misma estructura, ¿no?, que tiene. Ahora, el canal vaginal, al igual que las otras estructuras, también va a tener su túnica externa, va a tener su túnica muscular y va a tener su túnica mucosa, que es bastante engrosada, que ya dijimos que la característica principal de esta era la presencia justamente de las crestas, ¿no? ¿Preguntas hasta acá antes de ingresar a lo que es la vulva? No, doctora. Bueno, podemos continuar, ¿no? Entonces, la vulva prácticamente es la parte externa de este aparato reproductor. Es todo lo que está constituido por repliegues que van a dar lugar justamente a la formación de labios mayores, labios menores. Luego un área que se va a llamar vestíbulo, que lo vamos a encontrar justamente a este nivel, que son unos repliegues y unos espacios que se van a formar. Luego el monte de Venus y luego el clítoris, que es el órgano eréctil, que lo vamos a encontrar en la parte anterior. Todo esto lo vamos a ir describiendo justamente en esta otra diapositiva. Vamos a ver que prácticamente los labios mayores van a ser estas estructuras que están rodeando toda la vulva. En la parte externa van a contener lo que son los folículos pilosos y también van a contener glándulas sebáceas y sudoríparas. Prácticamente de anterior a posterior va a medir unos 8 centímetros de longitud y desde su inserción en el piso pélvico hasta su borde libre va a medir 1.5 centímetros de alto aproximadamente. Estos labios mayores van a rodear otros labios que van a ser justamente estos, que son más pequeños, que prácticamente se los va a llamar labios menores o ninfas. Pueden medir 3 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de longitud. Van a tener justamente un frenillo en la parte anterior que va a estar relacionándose con el clítoris. El clítoris justamente es el órgano eréctil de la mujer. Entonces, vamos a ubicar acá en la parte anterior el frenillo y donde está la unión justamente de los labios menores derecho e izquierdo, se va a relacionar con una estructura que va a rodear
clítoris, que va a ser el capuchón del clítoris. Es prácticamente un repliegue de tejido que lo va a cubrir. Luego vamos a ver el monte de Venus, que se encuentra justamente en la parte anterior y por debajo del pubis. Se caracteriza también por tener una gran cantidad de tejido adiposo y de glándulas sudoríparas, y también de contener lo que es los folículos pilosos como tal. Se va a relacionar justamente con la parte interna de la vulva, parte interna y anterior de esta, por medio de un ligamento, que es el ligamento suspensorio del clítoris, que lo vamos a encontrar a este nivel, y en relación justamente con el capuchón y el órgano eréctil, ¿no? Luego vamos a ver que existe una membrana fibroelástica, que también va a estar en relación acá con los labios mayores y el ligamento redondo. En cuanto al clítoris, ya hemos hablado que está en la parte anterior, se va a encontrar justamente en la unión de los labios menores, anteriormente y por debajo del capuchón. Va a tener diferentes túnicas. Las túnicas que presenta son la piel, una capa celular subcutánea, va a tener una fascia clitoridea y también va a tener justamente su ligamento suspensorio. Dentro de lo que es su configuración interna, como es un órgano eréctil, va a estar formado por dos cuerpos cavernosos, los cuales se van a llenar de irrigación, dando justamente la función que tiene este órgano. Ahora, los bulbos vestibulares, ¿cuáles van a ser estos? Los bulbos vestibulares van a estar justamente en la parte central, entre lo que es la uretra y lo que es el canal vaginal. Entonces, anatómicamente, si nosotros queremos colocar una sonda Foley, primero tenemos que identificar la uretra, que está aquí en la parte anterior, es un orificio bastante pequeño, y posterior a este encontramos el canal vaginal, y posterior a este el frenillo del periné, y posterior a ese vamos a encontrar el conducto, bueno, el orificio anal, ¿no? Entonces, en toda esta región por dentro de lo que son los labios menores, vamos a encontrar una zona que prácticamente son órganos también eréctiles anexos. Son aquellos que van a dar la lubricación a esta zona, y va a estar conformado justamente por glándulas, que van a ser las glándulas de Bartolini, las glándulas vestibulares y las glándulas vulvovaginales. ¿Eso qué significa? Que prácticamente vamos a encontrar estas glándulas en las partes laterales, ¿sí? Todo lo que es los bulbos laterales y las glándulas de Bartolini van a estar en relación con estas dos estructuras o estos dos orificios. Anteriormente y en relación con la uretra encontramos justamente los bulbos vestibulares anteriores. En relación al conducto vaginal o el orificio vaginal, vamos a encontrar los bulbos vestibulares posteriores, y podemos encontrar también lateralmente, fíjense dónde está mi cursor, podemos visualizar lo que es un orificio. Estos orificios prácticamente van a estar relacionados con estas glándulas de Bartolini. Ahora, patológicamente, ¿por qué son importantes? Porque muchas veces estas glándulas de Bartolini son las que se van a inflamar y pueden causar justamente la obstrucción de sus conductos excretores, y van a causar a este nivel justamente la presencia de abscesos. Y esos abscesos son bastante dolorosos y son grandes, es decir, que pueden causar también una gran infección a este nivel. Luego vamos a ver el vestíbulo como tal. Este vestíbulo, este vestíbulo se va a caracterizar por ser justamente como un canal poco notorio, que va a estar entre lo que son esta área vestibular esta área de los orificios y de los labios menores. Lo vamos a encontrar justamente aquí en la parte lateralizada.
Entonces, en algunas situaciones se ve bien marcado acá, como un surco. En otras ocasiones se ve solamente como una pequeña impresión delgada. ¿Dónde vamos a ver sus extensiones? Primero, lateralmente, como dice acá, va a estar en relación con los labios menores. Por delante se va a limitar este vestíbulo con el clítoris y por detrás se va a limitar ya también con con la horquilla perineal, es decir, que a este nivel vamos a tener el comienzo del periné. Luego, vamos a ver que en el trayecto justamente de este vestíbulo, es decir, en el límite de este, vamos a encontrar también unas fositas, que son las fositas naviculares, que están en relación también con lo que son las glándulas vestibulares. Esta también se puede llegar a obstruir y causar justamente la retención de lo que es contenido purulento, ¿no? Bueno, hasta acá, preguntas que tengan, dudas, algo que quieran despejar. Nada. No, nada, Doc. Bueno, espero que la explicación haya estado clara. A ver, les voy a hacer algunas preguntitas. Cuando hablamos del aparato reproductor femenino, ¿qué patologías más podríamos conocer aparte de las que ya les he mencionado? Doctora, una Sí, duda. no. ¿Malformaciones cuentan como patología? ¿Las qué? Las malformaciones. Sí, justamente las malformaciones son aquellas patologías o alteraciones, ¿no? Que se van a dar en el desarrollo tanto embrionario como también puede ser genético. Entonces sí son unas patologías, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, las atrofias. Luego podría ser las diferentes mm, alteraciones, como por ejemplo fístulas que pueden aparecer, otras patologías. En cuanto a las malformaciones, podríamos hablar, por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, se dice que los órganos reproductores los tienen prácticamente en algunas ocasiones atrofiados y en otras ocasiones no son funcionales, ¿no? Si bien tienen las características físicas, no son funcionales. Doc, ¿por qué se daría la vulvitis? La vulvitis. Sí. La vulvitis es una inflamación, ¿no ve? A nivel de la vulva, como dice. Prácticamente estas vulvitis pueden ser inflamaciones que van a aparecer cerca de la menopausia, puede ser por una disminución de los estrógenos, puede ser también consecuencia de infecciones recurrentes o también lesiones, justamente porque al disminuir los estrógenos, ¿qué va a pasar? Va a haber una menor elasticidad del tejido. Entonces, este también puede ser un poco más, esta zona puede ser más sensible. Entonces pueden aparecer, eh, puede haber una disminución también en cuanto a lo que es la hidratación de la zona. ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Que si hablamos de lesiones, puede haber fisuras, puede haber escoriaciones, lesiones de diverso tipo, como por ejemplo esas abrasiones. Abrasiones significan lesiones profundas, ¿no? Que son justamente lesiones lineales o lesiones que van a estar en la primera a segunda capa de la piel. En cuanto a infecciones, pueden ser por, por infecciones micóticas, por ejemplo. Esas causas pueden causar una vulvitis, una inflamación de la vulva. También pueden ser causas las alergias, los irritantes. En cuanto a esas alergias, no sé si se han visto, hay algunos, por ejemplo, los Kleenex mentolados pueden causarte una irritación y posterior a eso te van a causar una inflamación, ¿no? Alguien más quería preguntar algo, creo. Eso sobre el síndrome poliquístico, por qué se debe? ¿Es genético o puede ser algo que se puede, no sé, que se puede adquirir, así por decirlo? Ah, ya, el síndrome poliquístico de ovario, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ya. em, el ovario poliquístico justamente es una patología donde existe la presencia de quistes, ¿no ven? Alrededor del ovario que van o bien reventándose y eliminándose o pueden ir creciendo. Entonces es justamente una alteración endocrina metabólica, se dice, se puede decir, porque va a estar relacionada justamente con el hipotiroidismo. También puede estar relacionado con una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, donde hay una, una alteración endocrina. Entonces, más que todo, el origen de esto es hormonal. De- Doctora, ¿Mm? ¿y un mioma? Ya. A ver, terminaremos esto del síndrome poliquístico. Generalmente el síndrome poliquístico, vamos a ver que tiene diferentes síntomas, es decir, la menstruación puede ser mayor en cantidad, ¿verdad? Es decir, puede haber un mayor sangrado, puede ocasionar justamente por estos desequilibrios endocrinos y hormonales, las metrorragias, puede ocasionar una mayor intensidad en los cólicos. Y muchas veces la resolución de estos es cuando son pequeñitos, muchas veces revientan y desaparecen, pero cuando ya son varios, el tratamiento más que todo está dado por regular justamente todo lo que es la parte endocrina, especialmente la función de la tiroides. eh, También se puede hacer un tratamiento hormonal, se puede dar justamente los antiandrógenos, por ejemplo. Se puede dar como tratamiento los anticonceptivos orales y en el caso de que estos quistes sean de mayor tamaño, es decir, más de 3 centímetros de diámetro, el tratamiento es quirúrgico. Justamente es una de las indicaciones, ¿no? Ahora, los miomas que decía su compañera. Los miomas prácticamente son tumores benignos que se van a encontrar en las paredes de, del útero. La causa más que todo de estos es, por ejemplo, mm, un adelanto en la pubertad, es decir, una pubertad precoz puede causar justamente los miomas, la presencia de fibromas que es genético, también puede predisponer a esto, alteraciones también
de, ¿qué les digo? Alteraciones hormonales también pueden causar la presencia de los miomas. Es decir, son pequeños tumores que van a causar dentro de los síntomas ciclos menstruales que van a ser prolongados y que también pueden causar un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Muchas veces estos miomas uterinos pueden complicarse, pueden causar esterilidad a la persona, pueden causar esos dolores pélvicos intensos. Y en muchas ocasiones también cuando el dolor es muy intenso o es muy abundante, se hace la resección, ¿no? Pero la resección de estos miomas también depende de la posición que tiene del útero, porque hay algunos miomas que son intramurales, por ejemplo. Estos miomas intramurales pueden causar justamente, pueden ir creciendo prácticamente, extendiéndose cada vez más, dañando el tejido, incluso mm, el tejido muscular. O también puede ser aquellos que estén dentro de la cavidad uterina, como si fuera un pólipo, como si fuera una saliente, y estos van a tener unos pedículos que se van a extender hacia las paredes uterinas. Entonces, los que son pediculados muchas veces se los puede reseccionar, ¿no? Ya que estos están en relación más que todo con la parte mucosa. Entonces, algunos de estos pueden salir justamente con alguna de las menstruaciones, con el endometrio o también se los puede extraer, pero hay otros que son intramurales, es decir, que están dentro de la pared muscular y con estos hay que tener cuidado porque si se puede hacer una resección, se la hace, ¿no? Pero por lo general no lo hacen y son justamente los más dolorosos, los que dan más síntomas, los intramurales y aquellos que están también en la parte de la capa serosa. ¿Tienen alguna pregunta más? Bueno, chicos, entonces el día de mañana vamos a tener igual la continuación de este tema, porque todavía nos faltan algunas características que vamos a encontrar. Y luego continuaríamos con el aparato reproductor masculino. Bueno, entonces aquí quedamos en la parte de teoría, ¿sí? Los que tienen práctica conmigo, quédense directamente conectados y esperaremos a que los demás vayan despidiéndose.